Dios les bendiga, puede tomar su lugar, bienvenido. Todos los que están a través de las redes sean bienvenidos a esta reunión, bienvenidos a los pastores que hoy están, amigos. Gracias por este tiempo. Sé cuánto cuesta separar el tiempo, ¿no? A los pastores, pero que hoy pudieron estar en este lugar. Bueno, Dios les bendiga, me alegro que estén en este lugar. Decirle al que tenés al lado, qué lindo que estás hoy, ¿eh? Bueno, quiero compartir una palabra que está en Mateo capítulo 4, versículo 35 y dice así: vamos al otro lado. Decirle que te has al lado, vamos al otro lado. Dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos los despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Así que aquel día cuando llegó la noche, ¿qué dijo el Señor? Pasemos al otro lado. Y cada vez que vamos a entrar en una etapa nueva, cada vez que somos introducidos en algo nuevo, muchas veces no la tenemos bien clara, ¿no? No podemos ver bien lo que se avecina. Cuando nos ponemos un negocio, yo recuerdo mi primer negocio que me puse, realmente me lancé, pero no sabía bien cómo me iba a ir, ¿no? A veces cuando decidimos casarnos estamos re enamorados, nos casamos, llega ese momento, pero también decimos, ¿cómo nos llevaremos, no? Somos tan diferentes. A veces hay situaciones que quizás no están muy claras en nuestras vidas. Y eso es lo que pasa al principio cuando estamos introduciéndonos en algo nuevo, en un proyecto, en las finanzas, ¿no? A veces quizás damos un paso así grande en las finanzas y decimos después, ¿cómo voy a hacer con esta situación? A veces las cosas no están muy claras. A veces nos pasa también que no entendemos lo que Dios está haciendo. Muchas veces, ante situaciones de la vida, no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué pasa aquello? ¿O qué quiere Dios hacer conmigo? Y a veces, en esas situaciones que se presentan, dudas. ¿Usted nunca dudó? Sí, todos dudamos. Porque no dudamos de Dios, pero tenemos dudas. Las dudas son preguntas sin respuestas. A veces tenemos preguntas, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a solucionar este problema? Y no tengo la respuesta, ¿no es verdad? Ahora, eso no está mal, son preguntas y dudas que todos quizás tenemos en algún momento. Ahora, lo bueno es saber que yo, a través de Cristo, fui formado por Él y en mi mentalidad de reino están esas respuestas para mi vida. El hecho de que yo y vos tengamos dudas no necesariamente quiere decir que Dios no está en el control. A veces tenemos dudas y decimos, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Pero eso no quiere decir que Dios nos sigue teniendo el control. ¿Amén? Es decir, que a veces que nosotros no sepamos lo que está en la mente de Dios, no quiere decir que Dios no me tenga en su mente.
No sé si se entiende. A veces no sé lo que Dios va a hacer, pero eso no quiere decir que Dios no me tenga en sus planes, que Dios no me tenga en sus pensamientos. Es más, Él me tiene esculpido en la palma de su mano. Amén. Así que bueno, lo importante es cómo enfrento el problema, cómo lo atravieso, porque a veces las revelaciones son progresivas. En ocasiones no entendemos, no comprendemos, pero de a poco Dios nos va revelando. Y algunas quizás sean reveladas cuando estemos en la presencia de Dios. Pero lo bueno es que a veces lo bueno de ayer no sea lo mejor para hoy. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Dios salió de Egipto? Ellos tenían el maná y el maná lo comían todos los días tenían el maná. Pero había algunos que decían, vamos a juntar el maná para que mañana no nos falte. Pero ¿qué pasaba con ese maná? Se echaba a perder, ¿no? Porque Dios quería darle cada día algo nuevo. Dios cada día manifiesta algo nuevo, manifiesta sus misericordias. Ahora, mire, en Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Qué hermoso versículo. Pero en cuanto a esto de pasemos al otro lado, en ese momento dice que había varias barcas en ese lugar, pero había una sola barca que fue la protagonista. ¿Por qué? Porque en esa barca estaba Jesús. Yo le diría en esta tarde al Señor, Señor, ven a mi barca. Yo quiero ser protagonista de lo que vos querés hacer en este tiempo. Amén. Que podamos ser protagonistas. Mire, hay tormentas. Hoy preguntaba Sole, sí, hay tormentas. Porque dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que con Dios es diferente. Problemas va a haber, pero con Dios los vamos a atravesar de una forma diferente. Y yo en esta tarde quiero hablarte de 3 tormentas, ¿sí? De 3 tipos de tormentas. En primer lugar, esa tormenta que se levanta en nuestras vidas cuando somos desobedientes. Acá, por supuesto, es para los del culto de la mañana, porque ustedes son reobedientes, ¿no? Sí. Bueno, Jonás 1, versículo 13 y 15, habla un poco, les cuento un poco, no nos quedó tanto tiempo para compartir la palabra, pero Jonás era llamado por Dios, era escogido por Dios, era marcado por Dios y tenía un propósito y tenía que ir a Nínive a llevar la palabra de Dios. Pero Jonás, cuando Dios lo llama, ¿qué hace? Se levanta, se paga un pasaje y se va a Tarsis. Tenía que ir para acá, se fue para allá, ¿no? Y vieron que a veces decimos, ay no, pero cuando no haces la voluntad de Dios estás intranquilo. Pero Jonás no estaba intranquilo. Jonás roncaba en el barco. Yo creo que hasta se le caía todo así. Estaba despatarrado, porque ¿sabe qué pasó? Se levantó una gran tormenta. Y dice que la tormenta era tan fuerte que los que estaban ahí dirigiendo la nave pensaron que se les iba a destruir la nave, que iban a perecer. Es decir, que la tormenta era grande. Sin embargo, ¿cómo estaba Jonás? Durmiendo. Ahora, qué tremendo que es cuando somos marcados por Dios, escogidos por Dios. Como dice Sol, influencer. Llegó no diga influencer. Porque realmente hay una influencia en nuestras vidas. Él estaba dormido porque estaba alejado del propósito divino. Sin embargo, esa tormenta hizo que esta gente que estaba en ese lugar fueran y le dijeran. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, que no permitas que perezcamos. Eso está en Jonás 1, 13, 15. Ahora, por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. ¡Qué tremendo! Este hombre
un llamado por Dios siendo desobediente. Pero estos hombres que estaban ahí, que eran incrédulos, no creían en este Dios, creían en otros dioses paganos. Al ver esa gran tormenta que sería tan fuerte, que ellos dijeron, este debe ser el Dios de Jonás. Y dice que le fueron y le dijeron a Jonás, Jonás, esta tormenta es por vos. Y Jonás dijo, sí, es por mí. Tírenme al mar. Yo no sé qué hubiera hecho. Yo me habría arrodillado. Señor, perdóname, por favor, pero al mar no. Me da miedo el mar de noche. Así. Pero mire lo que pasó después de esto. Estos hombres, dice, y temieron, el versículo 16 de Jonás, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron voto. La tormenta era muy fuerte por causa del llamado y de la desobediencia que había en Jonás. A veces las tormentas vienen a nuestras vidas porque realmente no estamos haciendo aquello que Dios nos ha llamado a hacer. A veces Dios nos llama por un plan, un propósito eterno y miramos para otro lado. Pensamos que nos vamos a poder esconder de la presencia de Dios. Pero el salmista David decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde podremos ir a escondernos de la presencia de Dios? No hay lugar, hermanos, no hay lugar. El Señor nos halla en donde estemos. Y ahí estos hombres se convirtieron a nuestro Dios a causa de Jonás. Tu vida, donde está tu vida, ahí es donde vos vas a impactar. Ojalá que no sea de la forma que lo hizo Jonás. Sería muy triste, ¿no? Porque realmente si Jonás no se hubiera arrepentido, ¿qué hubiera sido de Jonás? Pero qué bueno que Jonás se arrepintió y cumplió el llamado y el propósito perfecto que Dios tenía para su vida. Amén. La segunda tormenta es cuando Dios nos dice, pasemos al otro lado. ¿Cuántos quieren ir al otro lado? Sí, todos queremos avanzar, todos queremos crecer, todos queremos ser conquistadores, pero a veces hay que pasar para el otro lado. Y en ese de ir al otro lado, también había un hombre que estaba durmiendo. Y ese hombre estaba durmiendo y era Jesús. Pero él estaba durmiendo porque realmente estaba en paz. Porque sabía que su padre tenía el control y que su padre le había dicho que iba a ir hacia el otro lado y iba a llegar a pesar de la tormenta. Amén. Pablo fue llamado por Dios, tenía que ir a Roma y también vivió una tormenta, pero el Señor lo cuidó para que el propósito de Dios sea cumplido. Ahora yo pensaba, ¿no? Cuando estamos en esas tormentas, en esas situaciones, cuando estos discípulos de Jesús vieron esa tormenta, ¿qué habrán dicho? Y Jesús durmiendo. Che, ¿y si nos volvemos mejor? Porque ellos eran navegantes, ellos sabían de las tormentas, pero esta tormenta era algo sobrenatural. Quizás decían, pero del otro lado tenemos un montón de cosas que hacer todavía. ¿Para qué seguir arriesgando nuestras vidas? ¿Para qué seguir avanzando? Mejor volvamos. Pero ellos decidieron despertar a Jesús. Y ahí Jesús se levantó, reprendió a la tormenta y se hizo grande bonanza. Ahora, otra tormenta es cuando Jesús todavía no está en la barca. Esa fue mi tormenta, la que yo viví. Jesús todavía no estaba en mi barca y mi vida estaba en una gran tormenta. Pero así como cuando Pedro, recuerdan la historia, que Pedro ve que había un movimiento de las aguas, pero allá a lo lejos ve un fantasma y era Jesús. Y él le dice, yo quiero ir con vos, Jesús. Y él va caminando y se empieza a hundir. Y recuerdan toda la historia. No puedo leer todos los versículos por la hora. Pero ¿qué pasó? Cuando Jesús se sube a la barca, se hace gran bonanza. Se paraliza la tormenta. Aleluya, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Sabe, en la iglesia hay muchas personas que están viviendo diferentes tormentas. Tormentas que te han paralizado, tormentas que no te dejan alcanzar ni lograr aquellos sueños que están en tu corazón. Hay distintos tipos de tormenta.
Jesús tenía que llegar al otro lado. Había una misión de parte del Padre para Jesús, para que pudiera llevar libertad al gadareno. Pero sabe, hay mucha gente aún dentro de la iglesia que está luchando con la tormenta de la desilusión. ¿Cuántos cristianos desilusionados que no recuperan la ilusión en Cristo todavía? Por lo que le hicieron, porque le fallaron, porque ese hermano, porque esa hermana, porque ese amigo, ese familiar. El Señor hoy quiere que salgas de esa tormenta, porque Él tiene todo poder para traer libertad sobre nuestras vidas. A veces enfrentamos la tormenta por los pecados del pasado. ¿Cuánta gente viene y te dice, no, porque yo hice esto? Pero ya Dios te perdonó. La sangre de Cristo tiene poder y dice la palabra, hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos a Jesucristo el justo que intercede por nosotros. ¡Aleluya! Hay poder en la sangre de Jesús. No menosprecies la sangre de Jesús. Por supuesto, luego no peques más. Pero si pecas, abogado tenemos. Ahora, también están las tormentas de nosotros mismos, con nuestro yo. El no puedo, no sirvo, no lo voy a alcanzar, no lo voy a lograr, no puedo. ¿Cuántas veces esas tormentas, cuánta gente se ha quedado en el medio de la tormenta por no aceptarse a sí mismo? Por no creer que Dios lo había lavado, por no creer que Dios lo había llamado. La tormenta familiares, cuántas tormentas, cuántos problemas en el hogar, cuántos padres contra hijos, hijos contra padres, tormentas que nos quieren hacer ahogar, que nos quieren detener, que nos quieren sacar la fe, nos quieren robar el propósito. Tormentas con la mundanalidad. A veces nos enganchamos en cosas del mundo y así como la canción de Manzanita, ¿cómo es, Lore? Por ahí debe estar. El pecado se te pega la mundanalidad, ¿no? Que se nos pega. Y eso a veces se hace tan fuerte que termina destruyendo nuestras vidas. La tormenta de las ambiciones personales. Muchas veces nuestras ambiciones son tan grandes que nos desenfocamos del propósito divino. Ahora, esta tormenta que se había levantado para llegar al otro lado no era una lluvia de verano, no era una tormenta de esas pasajeras, era una tormenta fuerte. Ellos pensaron que iban a morir, pensaron que iban a quedar en el camino, pero sabe, las tormentas siempre nos llevan a otro nivel de fe. Amén. Siempre nos llevan a otro nivel de fe. Dice la palabra en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mi pastor siempre decía que Dios le hablaba por la Biblia, pero también le hablaba por el diccionario. ¿Y sabe lo que quiere decir preservación? O cuidado sobre alguien o algo para conservar su estado y evitar que sufra un daño o un peligro. La fe nos ayuda a no desviarnos. La fe nos ayuda a estar firme hasta el día que vayamos al cielo. Nuestra fe, dice Pablo, nuestra victoria, ¿qué es? La fe. La fe es nuestra victoria. Mire, hay varios niveles de fe. Cuando nos acercamos a Dios, cuando nos relacionamos con Dios, cuando nos dejamos usar por Dios y cuando Dios te usa para manifestar lo sobrenatural. Yo sé que hay hombres y mujeres en este lugar que muchas veces en un altar han orado y han dicho, Señor, úsame con milagros, con sanidades, con prodigios. Y bueno, a veces Dios manda esas tormentas, pero no es para que te ahogues, es para que salgas con más fe, con más poder, con más unción, con más gloria. ¡Aleluya! Mire, dice que el águila y la tormenta, hay una historia que seguramente la habrán leído, a mí me gusta mucho y la quiero compartir. Dice, el águila, ¿qué hace el águila cuando se encuentra con una tormenta? El águila volará a un sitio alto para esperar los vientos que vendrán.
Cuando llega la tormenta, extiende sus alas para que el viento las agarre y las lleve por encima de la tormenta. Mientras que la tormenta esté destrozando abajo, el águila vuela por encima de ella. El águila no se escapa de la tormenta, simplemente usa la tormenta para levantarse más alto. Y se levanta porque los vientos que trae la tormenta, cuando las tormentas de las vidas vienen sobre nosotros, vamos a pasar por ello, pero en el nombre de Dios nos levantaremos por encima, poniendo nuestra mente, nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Recuerdo una situación de una joven que ella vino a mi negocio, era muy jovencita, 17 años tenía. Y ella, una chica muy linda, y tenía sueños de tener novio, de conseguir un trabajo, y no se le daban las cosas. Entró en un estado de depresión tal que me acuerdo que había venido un día de semana al negocio a atenderse, y pasó un día, al día siguiente vinieron y nos dieron la noticia de que esta joven, estando sola en su casa, por la depresión que estaba viviendo, fue al fondo, a un galpón que tenía su papá, encontró un pistolón viejo y se pegó un tiro. Realmente eso afectó nuestro corazón con la chica que trabajábamos juntas. Era muy joven, no pudo pasar la tormenta. No dejó que Dios la sacara de esa tormenta. Quiso seguir acunando ese dolor, esa tristeza. Y sabe, a veces somos así. Dios nos tiende una mano, pero seguimos acunando la tristeza y el dolor. Pero en esta tarde, Dios quiere sacarte en victoria de la tormenta. Dice que cuando ellos llegaron al otro lado, se encontraron ¿con quién? Con un gadareno, un endemoniado. Dice que estaba atado, que todos le tenían miedo, que estaba desnudo, que nadie quería pasar por ese lugar. Pero cuando este hombre endemoniado vio a Jesús, todos le tenían miedo. Pero cuando este vio a Jesús, fue y se arrodilló ante Jesús y le dijo: ¿qué tienes conmigo? Aleluya. Porque nuestro Dios es mucho más grande que cualquier enemigo que se pueda levantar. Y ahí Jesús tuvo misericordia de él, lo liberó. Y dice que los demonios salieron y se fueron a un hato de cerdo. Ese hato de cerdo se cayó y eso produjo un problema económico en ese lugar. Ahora, muchos de nosotros diríamos: pero pasar al otro lado esa tormenta para ir a predicarle a un endemoniado. Me tomé 2 colectivos, me tomé el subte, llegué y estaba reendemoniado. Sí, eso hizo Jesús. Porque Jesús es así. Porque Jesús rompe muchas cosas que a veces nosotros tenemos en nuestro pensamiento. Y dice que cuando Jesús se fue a subir nuevamente a la barca, este hombre fue y le dijo: quiero ir con vos, Jesús. Pero Jesús le dijo: no. Anda a Decápolis y predicá cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Cuántas maravillas has visto. Aleluya. Quizás para muchos esa tormenta no tenía importancia, pero para Dios sí, porque Él quería mostrar otra cosa, algo sobrenatural, que para los ojos de los hombres era imposible, pero para Dios no era imposible, porque para nuestro Dios todo es posible. ¡Aleluya!